Bueno, arrancamos entonces, ahora sí. Bienvenidos. Creo que casi, bueno, salvo General Rodríguez, Chamicali y San Luis están estrenando videoconferencia hoy. No estuvieron en la de la semana pasada. Así que bueno, les contamos un poco de qué va la iniciativa. Nosotros tenemos la idea, tuvimos la idea de este ciclo de videoconferencias sobre mujeres creadoras, porque creemos que muchas veces las mujeres creadoras no tienen tanta visibilidad y justamente elegimos a 4 mujeres que se destacaron mucho en sus rubros, ¿no? Entonces, también resaltar eso, que no es que nada más las elegimos porque son mujeres, sino porque realmente fueron muy geniales, hicieron un gran aporte a sus campos de creación, ¿no? Entonces, la semana pasada vimos a Ligia Clark, que fue una artista visual brasilera que bueno, marcó vanguardia y fue una pionera y súper innovadora en lo que fueron las artes visuales latinoamericanas. Y hoy vamos con Anaís Nin. Entonces yo antes de empezar, yo les iba a proponer de disparador una pregunta, que se pueden tomar un tiempito para discutirla entre ustedes. Y la pregunta es la siguiente: para ustedes, ¿qué es lo que hace a una persona interesante? O sea, cuando uno dice, qué interesante que es esa persona, ¿a qué se refieren? Por ahí tómense unos minutitos y si quieren discutir entre ustedes allá en San Luis, que veo que son varias, o si quieren opinar, y después ponemos en común. A ver, pensemos nosotras, ¿qué hace una mujer interesante? ¿Una mujer o una persona? ¿Qué hace la persona que sea interesante? Cristóbal, los chismerías. Desde San Luis, ¿me das el ok para opinar? Sí, obvio. Cuéntanos. Presentate vos y decís lo que te parece que es una mujer creadora. Yo soy Alejandra Echeverri, soy artista plástica y bueno, estamos hablando que una persona interesante para mí es una persona que tiene vida interior y también vida exterior, que las dos partes se corresponden y se muestran y hay un crecimiento y eso da una persona creativa y una persona completa en ese sentido. Buenísimo. ¿Alguna más quiere decir algo? Bueno, hola, yo soy Viviana Montiglioli, también artista plástica, escritora, y me parece que coincido con Alejandra, el trabajo interior, la mirada al mundo, la construcción del que somos a partir del trabajo interior, ¿no? Salir a buscar adentro quién es uno para después compartir. Buenísimo. ¿Alguien en San Luis quiere decir algo más? Bueno, mi nombre es Noelia, soy de Viviana en su carrera de escritura, soy docente de educación inicial y una de las cosas que hoy particularmente me resultan atractivas en una persona tienen que ver con cuando es capaz de correr los límites para dejar de juzgar y poder ver al otro tal cual es. Que alguien pueda hacer eso a mí hoy particularmente me llama la atención. Coincido con las chicas que hace falta todo lo demás para poder hacer eso. Buenísimo. En General Rodríguez, ¿quieren aportar algo? Gise, vos que siempre tenés un montón de cosas para decir.
Sí, acá estamos debatiendo con Andre, no se anima mi alumna a hablar, pero voy a transmitir un poco. Andre, ¿me vas a ayudar? Sí. Lo que estábamos debatiendo entre ambas es... Oh. Se colgó. Se colgó la imagen, Gise, pero te escuchamos. Ay, bueno. ¿Ahí la escuchan? Sí, Hola. sí, sí. Sí, Te vemos. Sí, ahí sí. sí, hola, ¿qué tal? A mí me resulta una persona que tiene la profesión o lo que realiza esa persona. Eso es lo que me resulta a mí atractivo de alguien. Ok, buenísimo. ¿Y los chicos de Chamical nos quieren contar algo? ¿Qué les parece interesante? Los chicos de acá les parece interesante el juego. No, ¿me escuchan? Sí, 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 pero te vemos la frente nada más. Te voy mandando un mensajito que te va diciendo Gaby en el Ahí está. ¿Ahí me ven? Sí, ahí te vemos perfecto. Comparto las opiniones de las compañeras ahí. Para mí la persona interesante es aquella que trata de mejorar día a día y en esa de mejorar comparte lo que sabe con otros. Bueno, buenísimo. Casa Bicentenario está haciendo por streaming. Entonces, Cris nos va a mandar los comentarios y así los... Buenísimo. Casa del Bicentenario no se pudo conectar, pero nos está viendo por streaming, así que por ahí también va a ir contribuyendo con algunas cosas a distancia. Nos está mandando por mensajito de texto. Bueno, en realidad nosotros acá lo que charlábamos un poco entre nosotras es que por ahí una persona interesante, por ejemplo, es una persona que te sorprende, decía acá Juli. Y bueno, de ahí yo quería partir, o me parece que hay algo interesante, hay algo que está bueno, que es esto de que la gente tiene como muchos lados, ¿no? Y por ahí a mí me parece que la gente interesante tiene muchos lados y facetas, ¿no? Esto es lo que dice Gaby de Casa Bicentenario. A ver, Gaby de Casa del Bicentenario dice, bueno, un poco también lo que venimos diciendo, que conforma una gran variedad y complejidad. Y bueno, justamente eso es lo que caracteriza a esta mujer que vamos a ver hoy, ¿no? Que es Anaïs Nin. Por definición, era una mujer muy, muy, muy multifacética. Ella misma se define como con dos caras muchas veces, y muchos de sus contemporáneos y la gente que y sus amistades la definían así también, ¿no? Como una mujer que siempre te sorprendía. Pero bueno, hay mucha gente interesante, ¿no? ¿Qué es lo que la caracteriza a ella? Bueno, de ella nos enteramos que es muy interesante porque esta mujer era una escritora compulsiva de diarios. Desde los 11 años empezó a escribir diarios, ¿no? Los continuó hasta su muerte. Y bueno, son más o menos unos 150. Esta es una foto que le tomaron con todos sus diarios y le faltaba un montón o sea, estaba bastante joven en esa foto. Así que yo me imagino que para cuando falleció, básicamente estaba sepultada en diarios, porque escribía un montón, ¿no? Pero bueno, entonces imagínate, ella empieza a escribir en 1914, y bueno, en algún momento pues se plantea esto de publicarlos. Pero eso ya es mucho más adelante, ya hace en los años 60, en 1966. Y lo que ella hace es, bueno, dice, no voy a publicar todo, ¿no? ¿Quién va a querer leer los 80 diarios que tenía hasta el momento? Entonces ella lo que hace es sintetizarlo en 8 volúmenes, que son ahora los que se pueden conseguir como los diarios de Anaïs Nin. Pero bueno,
esta mujer, como les digo, que era muy multifacética, hizo muchas cosas, algunas muy polémicas, otras no tan polémicas. Entonces era pilla y sacó partes. Dijo, bueno, esto no me conviene que por ahí lo lea o lo sepa todo el mundo. Pero bueno, después cuando fallece, su marido, pues por ahí se anima a publicar algunos de los diarios que ella no había publicado, ¿no? Y bueno, entonces acá tenemos un evento único en la literatura, ¿no? Que es que tenemos una producción literaria en tiempo real de la vida entera de una persona, ¿no? Y de una persona que, como venimos diciendo, parece de una manera o se veía de una cierta manera, y cuando lees los diarios resulta que era un montón de cosas, ¿no? Era una mina que cuando la escuchabas, la veías, era sumamente por ahí tranquila, como elegante, como así como muy tranqui ella, pero bueno, después leías los diarios y resulta ser que era un maremoto por dentro, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo bastante interesante. Y acá les puse una frase que bueno, que en cierta forma yo creo que sintetiza su actitud hacia la vida en general, ¿no? Dice, la vida se contrae o expande en proporción al coraje. Porque bueno, siempre, ante todo, tuvo esta determinación de vivir su vida como ella quería, ¿no? La gente no se enteraba, pero después leemos los diarios y nos dimos cuenta que hizo lo que se le cantó, ¿no? Y tuvo que ver con esta actitud de ella de bueno, de eso, de vivir la vida al máximo en sus propios términos. Bueno, más allá de los diarios, es lo que le digo, es lo que terminó trascendiendo más por esto de que es sumamente interesante poder acceder a la vida entera de una persona, pero ella era escritora de oficio también, ¿no? En 1947 publica su primera novela, que es la de la izquierda, que se llama Bajo la campana de cristal. Es una novela que tiene bastante buena recepción, así que ella ya empieza a tener un cierto estatus. Está bastante invisibilizada, o sea, estuvo bastante invisibilizada en el sentido de que muchos de la gente con la que se codeaba tuvo mucha más notoriedad que ella, pero en los 60, con el movimiento feminista y sobre todo con la publicación de sus diarios, ella empieza a tener mucha más notoriedad y es con eso que se vuelve famosa. En los 60 también ella decide publicar una serie de cuentos eróticos que ella había escrito en los años 30 y 40, cuando vivió en París. Y bueno, en los 60 los decide publicar y entonces es la antología de literatura erótica escrita por una mujer, la primera de la que hay noticia, ¿no? Así que bueno, en eso también bastante innovadora. También como en cuanto a su producción literaria es interesante. La cuestión es que cuando leemos los diarios también entonces sabemos un montón de cosas por las que ella pasó, los obstáculos, todo. Uno de los grandes temas para ella era el idioma. Es una mujer que ahora vamos a ver un poquito más de su vida, pero básicamente nace en Cuba, después se la llevan a España, después va a Francia, después en la adolescencia sus padres inmigran a Estados Unidos, después vuelve a Francia. Entonces siempre está como luchando con una cuestión de identidad que no le cuesta encontrar su voz y finalmente decide o apuesta por escribir en inglés. Casi todas sus novelas están publicadas en inglés, pero ella la escuchas hablar y tiene un acento franchute a pleno, ¿no? O sea, no es que dices su idioma madre es el inglés. Y entonces ella tuvo que también ganar ese campo, ¿no?
como en Estados Unidos tuvo algunos problemas para publicar, porque siempre había como esta percepción de que capaz si ella no manejaba el idioma, ¿no? Pero bueno, nada, le hizo frente a eso y finalmente publica sus libros en inglés, que es la lengua con la que ella más se identifica. Y bueno, y en cuanto a al carácter de su escritura, pues tiene muchos dejos surrealistas. Ella vive en París en los años 30, así que se empapa del surrealismo, digamos que es una de las corrientes predominantes en el momento. No es netamente surrealista, sino que, bueno, aparecen un poco estas figuras. Y acá puse una frase que me parece muy linda y me parece que tiene un poco de esta cuestión surrealista, ¿no? Dice: estoy inquieta, algo me convoca. Mi pelo, ay, claro, en Y, perdón, Mi pelo está siendo jalado por las estrellas de nuevo, ¿no? Me parece un pasaje hermoso. Y bueno, entonces, digamos, en un pantallazo, eso es lo que es Anaïs Nin, una escritora que se hace relevante, que adquiere notoriedad más que nada por sus diarios. Y bueno, entonces obviamente vida y obra se empiezan a entrelazar mucho, ¿no? Porque de hecho su vida es su obra, porque sus diarios es su ópera prima, por así decirlo. Entonces, bueno, como vida y obra están mezcladas todo el tiempo, nos empezamos a hacer, empezamos a identificar hitos o piezas claves que jugaron un rol súper importante en su vida y por lo tanto en su obra. La primera pieza clave es su padre. Cuando ella tiene unos 10 años, su papá la abandona. Es una historia familiar bastante interesante. Su papá es un pianista español que vive en Cuba. En este momento, finales del siglo XIX, Cuba todavía es colonia española, ¿no? O bueno, sí así como una colonia. Entonces, bueno, su padre es un español que vive en Cuba, su madre es una sueca que vive en Cuba también porque es hija del embajador de Suecia. Su madre es cantante de ópera de afición, digamos. Se enamora perdidamente de este pianista, lo que produce que su familia se desentienda, la deje a la deriva, ¿no? Usted se quiso ir con ese pianista, chao, no queremos saber más nada. Entonces, bueno, esta pareja así como medio bohemia hace de la suya, regresan a España, a Europa, tal, tienen 3 hijos, crean una familia, pero bueno, en algún momento Joaquín Nin, el pianista, digamos, se va y bueno, entonces eso a Anaïs Nin la marca mucho, porque también estaba empezando o estaba en pleno auge todo lo que es el psicoanálisis en la época. Entonces ella constantemente se replantea hasta su vida súper adulta qué tanto le afectó esto de perder a la figura de su papá, ¿no? Y todo el tiempo lo está pensando y repensando en relación a sus relaciones amorosas, sus relaciones de amistad y todo eso. Nada, entonces está en Europa con sus 2 hermanos y su madre. En algún momento, pues la madre, la situación se pone un poco más complicada y deciden inmigrar a Estados Unidos, ¿no? Ella tiene 11 años. Entonces, bueno, ahí inmigran a Estados Unidos cuando ella tiene 11 años, crece, ya tiene unos 20, se casa con un banquero bastante platudo, digamos, y se van a vivir a París, porque bueno, ahora vamos a ver un poco qué encanto tenía el París de los años 20 y un poco de los 30 también, ¿no? Y bueno, nada, pero eso, es ya de entrada vemos que es
ya desde el principio de su vida está atravesada por un montón de cosas, ¿no? Imagínate, nació en Cuba, de dos padres con unas historias rarísimas. Después que se va para España, después que para Francia y todo, es una locura todo. Bueno, entonces ahora vamos. Las otras piezas claves pues son los lugares que ella transitó, ¿no? Como las dos ciudades en las que ella siempre se movió fueron París y Nueva York, ¿no? Como lo que estábamos diciendo, París de esta época estaba idealizado por absolutamente cualquier artista o por cualquier persona en realidad. Después de la Primera Guerra Mundial se genera en París una pequeña época como de desenfreno o de fiesta, ¿no? Y por eso se empieza a volver la meca de muchos artistas y muchos creadores. Y bueno, acá puse Hemingway, fue uno de los más notorios escritores que vivió en París un tiempo. Y bueno, me parece que el título de este libro ejemplifica mucho qué les parecía París de la época, ¿no? París era una fiesta. Y una fiesta en la que había un montón de gente, porque un montón de escritores famosos de esa época vivieron en París. Por ejemplo, Cortázar. Sí, por el siglo XXI. Sí, bueno, mucho más adelante, ¿no? Pero bueno, París en realidad eso, toda la primera mitad del siglo XX y un poco después también va a tener como esta aura de meca de los artistas. Entonces, bueno, ella también formaba parte de eso, ¿no? Y se codeó con un montón y se impregnó de un montón de artistas y escritores muy famosos de la época. Y bueno, eso, intermitentemente estaba entre París y Nueva York. Nueva York, que fue la ciudad de su adolescencia y a la que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial vuelve, ¿no? Como eso, ella se casa, se va con su banquero para París y ya en el 39, que está por estallar la Segunda Guerra Mundial, pues deciden regresar a Nueva York, ¿no? Ahí también se genera toda una dicotomía porque en el imaginario era muy diferente lo que representaba Nueva York de lo que representaba París, ¿no? Siendo Nueva York una ciudad que tenía igual mucha movida, mucha cultura, muchos escritores, mucho todo. En el imaginario, París era toda la farra, toda la joda, toda la fiesta, toda la cultura, y Nueva York era la modernidad aplastante, la rutina. Un gran amigo de Anais Nin, Henry Miller, que lo vamos a ver un poco después, llamaba a Nueva York y a Estados Unidos en general la pesadilla de aire acondicionado, ¿no? Y eso era lo que llevaba también a muchos escritores gringos a huir o irse a París, porque bueno, eso, la tenían también como idealizada en ese sentido. Entonces, bueno, ella, como muchos escritores de esa época de estos lados, estaba entre estas dos ciudades, ¿no? Y bueno, teniendo estas piezas claves, ya entonces nos podemos adentrar un poco en lo que son sus obsesiones, ¿no? Como los lugares constantes que aparecen y reaparecen en los diarios. Uno es el psicoanálisis. En todas sus obras siempre hay como este matiz o esta idealización de lo que es el mundo interior. También un poco por este interés en el surrealismo, ¿no? El surrealismo se nutre mucho de los sueños y bueno, se interesa mucho por el psicoanálisis, por lo tanto, ¿no? Porque el psicoanálisis interpretaba un poco los sueños. Y de hecho ella estudió psicoanálisis. Se fue a analizar muchísimo tiempo y en algún momento también practica el psicoanálisis, recibe pacientes, ¿no?
A mí también lo que me parece interesante es que este interés por el psicoanálisis también viene por esta misma determinación de ella de ir como muy a fondo con las cosas y de lo que hablábamos, ¿no? Como de vivir la vida en sus propios términos, como ella está todo el tiempo pensando en sus propios fantasmas, cómo encararlos y cómo atravesarlos, ¿no? Que quizás no era algo tan común para la época, ¿no? Creo que ella rompió un montón de convenciones y un montón de tabús. Hoy en día uno lee los diarios y ahora vamos a ver un poco, hay un montón de cosas súper polémicas, ¿no? Que uno puede estar a favor o en contra, pero realmente uno dice, bueno, qué coraje igual hacerle frente a todo eso y que no te importe lo que diga la otra gente, ¿no? Y bueno, como por esta cuestión de ella siempre estarse confrontando a sí misma en el espejo o siempre de estar confrontando sus propios fantasmas, sus propias construcciones, digamos, me parece que esta frase representa bastante bien eso, ¿no? Dice, al demonio con el balance, yo rompo vidrios, quiero incinerarme, aún si me quiebro. Quiero vivir solo para el éxtasis, soy neurótica, pervertida, destructiva, encendida, peligrosa y restricta, ¿no? También me pareció una linda frase porque en algún momento ella se está psicoanalizando con un psicoanalista muy famoso del momento que se llama Otto Rank, y le dice que ella se siente como un espejo roto, ¿no? Entonces, siempre aparece esta imagen del vidrio, ¿no? Como ella todo el tiempo, para describirse o para hablar de ella misma, recurre a esta imagen del vidrio, ¿no? Así que, por eso me parecía que esta frase era bastante interesante. Y volvemos a lo que les decía, como lo interesantísimo de esta mujer es que te dice frases como esta y después la veías y era una como ama de casa divina, como muy dulce, ella muy convencional, se arreglaba mucho. Acá Gaby nos está de Casa del Centenario, nos dice si volvió a la Cuba de sus padres. No, acá nos preguntan si volvió a Cuba. No. Eso sí, no echó muchas raíces por allá. Pero bueno, entonces eso. Como todo el tiempo está esta cuestión de ella manejar como sus múltiples lados, ¿no? Después su segunda obsesión es, bueno, todo lo que es el mundo vincular, amoroso y erótico. Acá yo les puse un dibujito, una ilustración de Yunga, que es arte erótico japonés. Ella en sus diarios cuenta que una vez que se está mudando, está en Nueva York, se está mudando de una casa a otra, encuentra una cajita que había dejado un dueño anterior llena de ilustraciones de arte erótico japonés. Y a ella le parece interesante, ¿no? Y ahí como que se le despierta un interés por lo sexual, pero más allá de interés en sentido de despertar sexual o de querer vivir su sexualidad, como un interés de que le parece fascinante como objeto de estudio casi, ¿no? Además que eso, ya viene también de este palo del psicoanálisis y todo esto, y entonces eso va a ser un gran interés de ella, y en sus diarios como que ella lo habla un montón. Después de que mueren, los diarios que salieron después nos damos cuenta que hablaba un montonazo de eso, ¿no? Pero muchas de esas cosas las había censurado en la primera edición de los diarios. Y bueno, dentro de esta cuestión de los vínculos y el amor es lo que les digo, es una mujer que rompió muchas convenciones, empezando porque estaba casada con 2 personas al mismo tiempo, ¿no? El de la izquierda, que es Hugh Goulier, es el marido con el que se casó primero, que es un banquero,
y bueno, con el que estuvo casada hasta el final de sus días. Y el de la derecha es su segundo marido, que es Rupert Paul, que con él se casa en Estados Unidos, tenía una casita con él en California, pero ella, como Estados Unidos tiene un sistema federal, igual que Argentina, digamos, de que por ahí cada provincia es más o menos independiente, quizás allá es un poco más acentuado, no sé cómo funcione acá, pero el caso es que era como que, bueno, era el acta de matrimonio de Nueva York era una cosa, el de California era otra cosa. Entonces ella tenía 2 esposos y se tomaba sus vuelos, iba de un lado al otro, ¿no? Y bueno, eso, que como fue ella decidió vivir así y fue feliz así, ¿no? Entonces uno puede pensar o estar a favor o en contra de eso, pero bueno, definitivamente hay que reconocerle las agallas, por lo menos de como a tomar una decisión que claramente hubiera sido bastante rechazada en su época, ¿no? Rupert Paul, sobre todo el de la derecha, yo creo que en los diarios ella lo termina rescatando casi como el amor más verdadero que ella tuvo, ¿no? Pero no sabemos mucho de sus relaciones con ellos dos, o sea, como que los menciona en sus diarios, pero parece casi como que crea un vínculo de cotidianidad y de afecto, ¿no? Como quería mucho a sus esposos y cuidaba de ellos, pero no eso, como que casi que los menciona nada más de a tanto. Pero bueno, después tuvo un romance de muchísimos años con Henry Miller y este sí va a adquirir o tiene casi que un rol súper protagónico en los diarios de ella, porque él fue una piedra fundamental en el proceso de ella de empezar a escribir. Se conocen de una manera casi casual. Él va a la casa de ella en París a cenar porque lo invita el esposo de ella. Más o menos tienen intereses en común, no sé cuánto. Y bueno, entablan en principio una amistad, ¿no? Pero poco a poco eso deviene en un romance que se va a extender a lo largo de muchísimos años y que una vez terminado, igual continúa en una amistad que dura toda la vida, ¿no? Y ahí hay algo interesante porque Anaïs Nin en los 60 se vuelve una especie de ícono feminista, incluso en contra de su voluntad, porque ella en ningún momento se proclama feminista, pero bueno, por todo esto que hablamos de este coraje o esta determinación en ciertas cosas, se la reivindica un poco. Y Henry Miller, en cambio, muchas veces se caracterizan sus libros como ser un poco misóginos, ¿no? En su representación de las mujeres y tal. Pero, sin embargo, entablan esta relación de mutua colaboración, respeto y amor que bueno, que de hecho es una de... Ella se escribe muchas cartas y es una de las relaciones epistolares casi que más famosas de la historia, ¿no? Y bueno, acá tenía un pedacito de una carta que Lauri acá, que es actriz, se las va a leer. Esta es la carta de despedida cuando Anaí se va a vivir a otra ciudad. ¿Dónde es? Claro, ella Francia, cuando va a empezar la Segunda Guerra Mundial, que ella se va para Nueva York, él le escribe esta carta, me parece. Y dice así: mi querida Anaís, ¿qué son las despedidas sino saludos disfrazados de tristeza? Lo mismo que el deseo y el placer de verte mientras te desnudas y te envuelves en las sábanas. Nunca has sido mía, nunca pude poseerte y amarte. Nunca me amaste o me amaste demasiado o me admiraste como la niña que toma una lente y se pone a ver cómo marchan las hormigas y cómo,
en un esfuerzo inacabable y lleno de fatiga, cargan enormes migajas de pan. ¿Qué son aquellas noches lluviosas en medio de la cama de un hotel? ¿Qué el recuerdo de nuestros pasos por la calle, en el teatro o en la sala de conciertos? ¿Qué son los recuerdos de los celos y de tus amantes, y de Jun y de mis amantes? Anaís, no creo que nadie haya sido tan feliz como lo fuimos nosotros. No creo que exista en la historia del hombre y de la mujer un hombre y una mujer como tú y como yo, con nuestra historia, nuestras circunstancias, con aquello que se desbordaba en las paredes, el ruido de la calle y la explosión de tu mirada inquieta de ojos delineados en negro, con la sinceridad de tu cuerpo frágil y tu secreto agresivo e insaciable. El recuerdo puede ser cruel cuando estás volando febrilmente a tu próximo destino, a otros brazos que te reciban expectantes y hambrientos. El recuerdo de tu diario rojo que tirabas en la humedad de la cama, entre tus labios entreabiertos y mis ganas de desearte. Te deseo con la desesperación y el anhelo de lo imposible, y ya te has ido, y tal vez, en un sueño imaginativo y romántico, leerás estas palabras una y otra vez en medio de mi ciudad, con la gente, pasando en medio de las calles, y la sorpresa en tus ojos, y la gran dama con el fuego en la mano derecha. Mi querida Anaís, ma petite, ma jolie, infanta inquieta de sal nocturna, te extraño cuando huyes de madrugada, y te extraño cuando camino y me tomo un café en la calle. Te extraño cuando Jun se acerca cariñosa y cuando paso por los grandes aparadores. Te extraño casi a todas horas, cuando escribo, cuando te pienso, cuando escucho las campanas que me anuncian que ya son las 3, cuando me acuerdo de las horas interminables entre humo y whisky, cuando tengo una comida que dura toda la tarde, también cuando me despido de ti cada día a la misma hora, cuando como en aquel lugar donde nos dio el aire y cuando escucho la radio. Adiós, Anaís, adiós. Ya nos encontraremos en otras vidas, y en otras vidas podré poseerte y quedarme contigo para siempre. Ya te veré en medio de la nieve y entre libros y vino. Adiós. Tuyo siempre, Henry. Es hermosa esta carta. Jun, que es la mujer a la que hace referencia creo que 2 o 3 veces en esta carta, era la mujer de Henry Miller, la pareja de Henry Miller, que también en algún momento se va a conocer con Anaís, ¿no? Bueno, y finalmente su última obsesión, y quizás la más grande, claramente, para una persona que escribe 150 libros, nada, su gran acompañante. Y de hecho acá elegimos dos frases que representan bastante bien eso. Estoy consciente de estar en una hermosa prisión de la que solo me puedo escapar escribiendo. Escribimos para probar la vida 2 veces, en el momento y en retrospectiva, ¿no? Como tenía esta necesidad casi que adictiva de escribir. Bueno, chicos, y eso es todo. Ahora quiero que me cuenten un poco. La verdad es que fui bastante de corrido y no paramos para hacer preguntas ni nada. Si alguno quiere comentar algo, y bueno, después va una propuesta práctica que la pueden hacer ahora y en otro momento. Sí, desde acá de San Luis te digo que bueno, estuvimos siguiendo con atención. El grupo se tuvo que retirar porque estaban a las 4:30 citadas para un taller literario. Entonces estuvieron hasta las 4:30 y después se retiraron. Me parece interesante la propuesta de ir llevando adelante estos trabajos de alguna manera de investigación sobre aquellas personas que no han sido quizás reconocidas en su debido momento, ¿no? Y rescatarlas para ponerlas a flores en esta época. Sí, buenísimo, Hugo. Con relación a la trayectoria de esta mujer, creo que se vieron todos los aspectos en la época para de repente generar lo que ella generó. Creo que si no hubiese
digamos, todo ese movimiento de apertura que había con relación al arte, ella ahí se pudo desarrollar y pudo, digamos, adentrarse, ¿no? Buenísimo. Porque hoy por hoy, esta posibilidad quizás las hace, la mujer tiene esa posibilidad de hacerla, debido a que tuvieron estos antecesores, ¿no? Que abrieron las puertas a estas posibilidades. Buenísimo. Giselle, ¿vos querías comentar algo? Hola, sí, hola. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Hola, ¿me escuchan? Sí, bueno, la verdad que una mujer maravillosa y espléndida, y bueno, nosotros como tenemos clave de lectura, sí, damos todos los miércoles con una docente que está a cargo, la estábamos comparando con Victoria Ocampo, sí, que es una escritora argentina. ¿Cómo en qué época es Victoria Ocampo? Ceci, 60. ¿Conocen a Victoria Ocampo? Chicas. ¿Hola? Sí, ¿Hola? sí, Giselle. ¿Conocen a Victoria Ocampo? Sí. Bueno, tiene del 60, ¿no? Tiene un aspecto muy similar. Victoria Ocampo se relacionaba con mujeres, tenía varios hombres y bueno, y es argentina. Así que bueno, espectacular la escritora que eligieron. La verdad que nosotros no leímos ningún libro todavía, ya algunos los estaba bajando ahí en PDF. Está uno que es Pájaros de Fuego. Está Sí, en PDF online. sí, esta es literatura erótica pleno. Pleno, sí. Así que, bueno, y también comparábamos esta cuestión de... Claro, ¿no? Ceci. No, y también estaba esta cuestión de que me aparecía mucho de Como agua para chocolate de Isabel Allende. ¿Conocen? También tenía esa escritura De como Laura agua para Esquivel, sí. chocolate. También es hermosa. ¿Qué Buenísimo. más? No se relaciona, pero tiene una cuestión de erotismo, pero muy leve, como agua para chocolate, ¿no, chicas? Sí. ¿No leíste Comparada como agua a para Anaís. chocolate? No, no leímos nada, no, con ella no leímos nada. Con Florencia Bonelli también. Florencia Bonelli también, chicas, ¿la conocen? Sí. Sí, no ¿Sí? leí nada sobre ella. Es muy erótica, me dices. Sí. Bueno, mira. así que bueno, no, la verdad que nos encantó. Lamentablemente no vinieron mucho por esta cuestión del clima, pero yo les descargué un PDF de este libro y demás. Así que bueno, gracias por la videoconferencia, chicas. Gracias, Giselle. Gracias, Giselle. ¿En Chamical Bueno. nos quieren decir algo? Hola, ¿me escucha? Hola, ¿qué tal? Sí. Sí, a mí me pareció muy interesante. No soy muy de leer libros. Sí, acá con los chicos, ellos estaban viendo la parte por internet de Henry Miller y estaban viendo, sacando ahí algunas cosas. Parece muy interesante. Ya vamos a trabajar con ellos en esa parte de leer por lo menos libros por internet. Nos parece muy, muy lindo la historia de ella. Bueno, buenísimo. Buenísimo, muchas gracias, chicos. Bueno, si les interesa como propuesta de actividad, que bueno, no sería para ahora, pero se las dejamos por si lo quieren realizar, era bueno tomar esta idea de entrada de diario, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa si tienes un diario y cuentas como una parte escondida tuya? ¿No? Como esto que hablábamos de ser multifacético, las distintas caras, bueno, como hacer el ejercicio de escribir una entrada de diario con algo que nadie sepa de vos. Entonces, si Gise, vos que dices que estás queriendo trabajar más con
con esto, eso puede ser un puntapié de actividad que les puede interesar. Y bueno, nada, y nos vemos el jueves que viene, que vamos a ver a... Sí, el jueves que viene vamos a ver a Clarice Lispector, que es una escritora Hola brasilera. chicas, disculpen. Hola, Gise. Justo estaba Sí. saludando, estaba escuchando del objetivo, la actividad o algo de más. No. Claro, que la idea era dar una propuesta de actividad, ¿no? Sí, esa Que no quiero es para escuchar, hacerla ahora, sino que si la quieres hacer. Entonces lo que decíamos era escribir como una entrada de diario con algo que nadie sepa de vos. Bien, ¿te lo podría mandar o escanear o mandar por correo, chicas? Sí, Sí, y puede por correo. ser Porque ficticio también, ¿eh? me gustaría trabajar con los chicos del miércoles. Obvio, pero cuando quieras. Y también Genial. queda, Gise, también queda la propuesta de actividad de la semana pasada, si Sí, la quieren sí. realizar, ¿no? Me mandaron las chicas la foto, yo no la mandé. No, que te vas a disculpar. Está Mire, todo está perfecto. pero sí, así que sí, les voy a dar y está muy buena la autora, así que la vamos a trabajar la clase que viene con los chicos de literatura. Bueno, buenísimo. Genial. Bueno, muchas gracias. Bueno, si pueden hacer este ejercicio, está bueno el ejercicio que les dijo Ale, de escribir un diario como si fuera un diario íntimo. Unos breves párrafos, pero es interesante. Y bueno, la semana que viene, a la misma hora, a las 16, nos vemos para ver la vida y obra de Clarice Lispector, que también está buena, es interesante. Te quería comentar de que Sí. nosotros hicimos Eduardo. una convocatoria los otros días, justo hoy se nos encima con el aniversario de la ciudad de San Luis, de lo cual por ahí escuchan algún ruido de afuera porque se está preparando el escenario, y el grupo de literatura tiene como una consigna para trabajar durante este año, que vamos a ver de tratar de estos temas, involucrarlos. Hoy ellos pensaban que si empezaba a las 4 hasta las 4:30 podían estar en la actividad, como empezó medio tarde, estuvieron por ahí un poco tiempo. Pero veníamos de llevarle esta propuesta al grupo para ver cómo engancharlos. Lo que pasa es que nosotros nos enteramos de esta actividad en los otros días, el mismo día, el día miércoles. Y estuvimos muy sobre la fecha y no pudimos trabajarlo realmente. Pero en estos dos próximos vamos a involucrarnos un poco más. Buenísimo. Sí, buenísimo, Hugo. Igual, bueno, ya sabes que el jueves que viene estamos con Clarice Lispector. Sí, y también Ale les va a mandar un mail con la propuesta de la actividad y alguna información de la autora que vimos hoy. Bueno, bárbaro. Muy bien, muchísimas gracias entonces. Bueno, Hugo, un besito. Chao. Chao, nos vemos.